Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y versículo 8, donde dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y he aquí la clave de todo el mensaje y ministerio de Juan el Bautista, ya que no se trataba de un arrepentimiento aparente, sino de uno total que produce un cambio en la vida de las personas. Tampoco no se trata de asuntos ceremoniales o religiosos, sino del regreso incondicional a Dios, confesando el pecado y apartándose de él, ya que el arrepentimiento genuino va siempre acompañado de frutos correspondientes al arrepentimiento que lo manifiestan, y es semejante a la fe que salva, y que por ello conduce a la experiencia no sólo de la justificación, sino también de la santificación, en un obrar propio de la verdadera fe que informa e impulsa la vida del convertido a Dios. Santiago, capítulo 2 y versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No cabe duda que a la luz de la verdad revelada, el hombre no se salva por obras, sino por gracia mediante la fe. Pero no es menos cierto también que, aunque nadie se salva por obras, todo salvo lo es para obras, es decir, la verdadera conversión se manifiesta en una nueva forma de vida, ya que el mero deseo de bautizarse y el hecho de hacerlo por sí mismo no conduce absolutamente a nada especial. El verdadero arrepentimiento y el bautismo de Juan eran expresión de aceptar la llamada al arrepentimiento y de asumirlo sin limitación alguna. Es por eso que debía de producir evidencias de que había sido una realidad en el corazón, ya que tanto la fe como el arrepentimiento se conciben en el corazón por la acción del Espíritu Santo de Dios. No están verdaderamente arrepentidos aquellos que manifiestan pesar por el pecado, pero continúan cometiéndolo. También es necesario volver a recordar que hay quienes sienten remordimiento, pero nunca llegan al arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento no son actos puntuales, sino actitudes continuadas que informan y condicionan la vida. La conversión a Cristo producirá una situación semejante a la demandada por Juan para los que testificaban en su bautismo un verdadero arrepentimiento. Por otro lado, el apóstol Pablo enseña que el que cree recibe por la acción del Espíritu Santo la regeneración espiritual, el nuevo nacimiento, ya que una nueva naturaleza es implantada en el nuevo corazón, creación de Dios para el creyente. Y esa nueva naturaleza cancela la experiencia anterior y abre una nueva perspectiva espiritual, de ahí que para el salvo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Las obras que la carne operaba e inducía a practicar dan paso al futuro que el Espíritu produce en el creyente. Gálatas, capítulo 5 y versículos 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es cierto que en muchas ocasiones se producen caídas o fallos espirituales que necesitan confesión
y implica en sí un verdadero arrepentimiento, y todo ello para restaurar la comunión y seguir en la acción de llevar a cabo obras que Dios preparó de antemano para el creyente. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y note que no se puede hablar de salvación sin hablar de cambio visible de vida, porque no consiste en una fe intelectual sobre Cristo, sino en la fe viva que vincula con Cristo. De otro modo, no consiste en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De modo que quien está en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas, capítulo 5 y versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los fariseos y saduceos tenían confianza en sus propias obras, en su conducta y en su ascendencia, ya que ellos se gloriaban de tener por padre a Abraham. También, los privilegios nacionales y las bendiciones del pacto venían por medio de él, y aquellos pensaban que un hijo de Abraham no podía condenarse. Este pensamiento estaba arraigado en el interior de aquellos. Es por eso que les dice: y no penséis decir en vosotros mismos. Juan el Bautista conocía lo que pensaban y apuntó directamente a la raíz de su orgullo y falsa pretensión. Aquellos pensaban que el arrepentimiento al que Juan llamaba era necesario para gentiles o pecadores del pueblo, pero no para quienes eran hijos de Abraham y además herederos de las promesas de bendición. Pero aquellos se olvidaban que la justificación de Abraham no fue de otro modo que por fe, como señala Génesis capítulo 15, versículo 6 y Romanos capítulo 4, versículo 3. Por tanto, quienes son realmente hijos de Abraham no son aquellos que descienden biológicamente de él, sino quienes están vinculados con él por la fe. La bendición de Abraham alcanza a todo aquel que cree, siendo bendecido del mismo modo y juntamente con el creyente Abraham. Gálatas, capítulo 3, los versículos 8 y 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y de ahí que tenga que advertirles del error de su orgullo basado en la descendencia de Abraham, cuando ellos decían: a Abraham tenemos por padre, porque ¿quién fue capaz de darle milagrosamente un hijo? Puede levantar cuantos hijos quiera de piedras, endurecidas espiritualmente, para levantar hijos de estas piedras. El Dios que dio vida al primer hombre, tomado de elementos inanimados de la tierra, también puede dar vida espiritual convirtiendo los corazones de piedra, propios de la naturaleza caída, en corazones de carne, por el nuevo nacimiento. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice:
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Al margen de cualquier tipo de descendencia humana, Juan estaba anunciando la aproximación del reino de los cielos, en cuya esfera las diferencias raciales, sociales y nacionales desaparecen para ser todos unos en Cristo Jesús. Es cierto que Dios comenzó el anuncio del plan eterno de redención en Cristo, al judío primeramente, pero luego también al griego, como nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 1 y Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 46. Y este mismo orden aparece también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículo 6 y capítulo 15, versículo 24. Sin embargo, era el inicio de un nuevo orden en el que ya, en cuestión de salvación y de privilegios, no hay diferencia alguna entre los dos pueblos. En Cristo, la barrera de separación es derribada para hacer de los dos un nuevo hombre, dirimiendo en Cristo y su obra las enemistades. Efesios capítulo 2 y los versículos 14 al 16 dice: Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Las bendiciones de ser hijos de Abraham quedan superadas en todo porque al que cree le es dada la bendición de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan anunciaba el alboreal de una nueva dispensación en la que las diferencias entre judíos y gentiles desaparecerían totalmente. Uno de los mayores peligros está en la mera esfera religiosa que algunos consideran como descendiente de creyentes consagrados. Pero es necesario entender que Dios no tiene nietos, solo hijos. Por tanto, quienes descienden de buenos, comprometidos e ilustres cristianos, está tan perdido como el peor de los pecadores y el más desgradado de los mortales, a no ser que como sus antecesores cristianos haya venido a Cristo por fe y lo haya recibido como Salvador personal. Como escribe el doctor Lacueva cuando dice: es una vana presunción creer que teniendo buenos parientes vamos a estar salvos, aunque nosotros mismos no seamos buenos. Continuará con el versículo 10, donde dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí Juan utiliza una figura muy gráfica para hacer una solemne advertencia a quienes venían al bautismo de arrepentimiento como una mera manifestación externa sin contenido interior, ya que aquellos arrogantes no tenían en cuenta que el mensaje del Bautista anunciaba la venida del Mesías, pero también la acción judicial de Dios contra los incrédulos. Si el reino de los cielos estaba cerca, también estaba cerca la ira de Dios.
ya que la presencia del Mesías tenía promesa de bendición y de juicio conforme a las profecías. Es cierto que Dios había prometido una vara del tronco de Isaí que traería gloria y bendiciones, pero al mismo tiempo heriría la tierra. Isaías capítulo 11 y los versículos 1 al 4. Y no es menos cierto que aquel a quien Dios ungió con el Espíritu para que vendase a los quebrantados de corazón, era también quien estaba vinculado con el día de venganza de Dios. Isaías capítulo 61 y los versículos 1 y 2 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Él y hacha estaban puestas frente a la raíz de los árboles para segar su vida, ya que las vidas hipócritas que descansaban en la justicia personal, lejos por otro lado del arrepentimiento, serían segadas por Dios mismo. Era aquel el momento para el arrepentimiento y la fe. Pero el endurecimiento de corazón ante las demandas de Dios en la historia de Israel había traído graves consecuencias. Es por eso que el salmista recuerda esto en el Salmo 95 y los versículos 7 y 8, donde dice: Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Nasá, en el desierto. La urgencia de aprovechar el tiempo de gracia que Dios estaba dando es la solemne advertencia de Juan, eco lejano del profeta Isaías, cuando decía: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, halladle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 y versículo 6. La advertencia de juicio divino se personifica en cada uno de los saduceos y los fariseos, que no daban frutos dignos de arrepentimiento. El hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol que no producía buen fruto, ya que estos árboles, que podían ser frondosos y de tremenda apariencia, serían cortados por no ser dignos de ocupar un espacio en el campo de Dios, destinado al fuego como lugar apropiado para los árboles estériles y corrompidos, ya que lo que no sirve para dar fruto solo sirve para el fuego. El fuego, al que son arrojados los árboles infructuosos, es símbolo de la ira de Dios, que se derramará sobre los malvados. Mateo, capítulo 13 y los versículos 40 al 42, dice: De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aunque el mensaje de Juan aparentemente es el anuncio de la ira de Dios y del juicio sobre el pecado, no es menos cierto que en sus advertencias fluye la manifestación directa de la gracia de Dios. La advertencia solemne tendría cumplimiento en el futuro para los malvados. Todavía, ellos tenían tiempo del arrepentimiento sincero y de retornar
a Dios, ya que las palabras de Juan son semejantes a la petición del viñador, que ante la higuera estéril, a punto de ser cortada, pide todavía un año más para trabajar con ella. Lucas, capítulo 13 y versículo 8 dice: Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Dios siempre soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Romanos, capítulo 9, versículo 22 dice: ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Es el Dios de la gracia y la misericordia que da tiempo para que el perdido se arrepienta. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 21 dice: Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y voy concluyendo con esto. La razón por que estos fariseos y saduceos iban a la condenación era porque para su seguridad eterna estaban confiando en el hecho de ser descendientes de Abraham. Pero sin embargo, Juan el Bautista estaba plenamente consciente del hecho de que la descendencia física de Abraham no garantizaba el ser verdadero hijo de Abraham. También sabía que en forma completamente independiente de tal linaje, Dios podía dar hijos a Abraham si así lo quisiera. Y note que el Dios que pudo crear a Adán del polvo de la tierra, también podía ser verdaderos hijos de Abraham de las piedras del desierto, a las que probablemente Juan estaba señalando. Y es probable que Dios puede cambiar los corazones de piedra convirtiéndolos en corazones obedientes. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amigo y amiga oyente, siempre y cuando una persona venga a Jesucristo en arrepentimiento, no importa la dureza del corazón de la persona, que aunque sea duro como una piedra, Jesús lo puede transformar en un corazón sensible, en un corazón que ama a sus semejantes, en un corazón que se alegra con las obras de Dios y que además es un corazón que, aunque haya sido un corazón duro, ahora Jesús lo puede transformar en uno sensible. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en esta hora y en este momento a que tú vengas a Jesucristo, a que tú le entregues tu corazón. Sí, ese corazón, que quizá pueda ser duro. ¿Por qué es duro? Tú lo sabes, y Dios también, pero Él quiere y puede cambiar ese corazón. Si tú quieres que así sea, que éste transforme, cambie ese corazón, que quizá esté amargado, endurecido, Él lo puede hacer. Ven conmigo en oración a Dios y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque tengo un corazón muy incrédulo, muy duro para las personas y también para ti. Pero pienso que es el momento de venir a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te recibo ahora en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar,
en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.